Hola, ¿cómo están? Hoy hablamos de la hemostasia dentro del capítulo de hematología. La hemostasia es un sistema fisiológico que detiene la salida de sangre. Esto ocurre al sellarse provisionalmente el sitio de daño vascular e iniciar inmediatamente los mecanismos de reparación de ese endotelio dañado. Pero desde el punto de vista práctico, a la hemostasia la dividimos en dos fases. Una primaria, en donde interactúan los vasos sanguíneos y las plaquetas, y una hemostasia secundaria, en donde actúan principalmente las proteínas plasmáticas de la coagulación. En la hemostasia primaria hay un equilibrio entre elementos celulares y elementos proteicos que mantienen la sangre fluida dentro de los vasos sanguíneos gracias a unas funciones que nosotros denominamos de tromborregulación. Específicamente dentro de las células endoteliales y las plaquetas ocurre este fenómeno, pero las plaquetas también tienen la capacidad de reaccionar inmediatamente ante una lesión endotelial y forman rápidamente un tapón plaquetario mediante la acción o el proceso de adhesión y agregación plaquetaria, deteniendo así la hemorragia o la salida de sangre a través de esa lesión. En esta fase plaquetaria ocurren o se producen tres efectos principales. Primero, la secreción de contenidos o gránulos intracelulares que están en las plaquetas. Segundo, la exposición de receptores de superficie para proteínas de la coagulación, como ser el fibrinógeno y el factor de von Willebrand, todo dentro de las plaquetas. Y tercero, la alteración de una estructura lipídica o de las estructuras lipídicas de la membrana plaquetaria, que va a interactuar otra vez con los factores de la coagulación plasmática. Entonces, ante una señal química de lesión endotelial, las plaquetas inmediatamente reaccionan modificando su estructura de membrana, teniendo la capacidad o adquiriendo la capacidad de adherirse y agregarse al sitio de daño endotelial, y a su vez exponiendo receptores en la membrana para los factores de la coagulación. Entonces, en esta fase plaquetaria, como habíamos dicho, las plaquetas liberan gránulos o exponen sus gránulos intracitoplasmáticos, favoreciendo los procesos de agregación. Tienen cambios conformacionales o cambios de estructura de membrana, exponiendo sus receptores a factores de la coagulación, y también esos cambios de conformación en la membrana de las plaquetas favorecen la adhesión interplaquetaria, formando así un tapón plaquetario temporal o provisional. Luego de la estabilización de esa hemorragia, ocurren mecanismos inflamatorios que van a promover la reparación definitiva de ese endotelio vascular dañado. Una vez o en conjunto con las plaquetas y los vasos sanguíneos, comienzan a actuar las proteínas plasmáticas de la coagulación que van a llevar al cese fisiológico de la hemorragia, por medio de un mecanismo complejo que va a ocasionar el cambio del estado físico de la sangre que se encontraba fluido a un estado sólido, con la formación de fibrina y el enlace de ese coágulo a una malla insoluble que va a estabilizar de manera definitiva la salida de sangre a través de esa herida, o va a impedir desde un punto de vista más práctico. Entonces, ¿cuáles serían las finalidades de la hemostasia secundaria o cuál es el efecto final de la hemostasia secundaria? La coagulación, por sobre todo, es formar trombina para convertir fibrinógeno en fibrina y por ende reforzar la acción de las plaquetas que están adheridas o pegadas al sitio de lesión endotelial. El fibrinógeno es una proteína insoluble en el plasma, que se convierte en fibrina, que es la proteína soluble en plasma. Esta reacción está catabolizada por una enzima que se llama trombina, que es el precursor inactivo de la protrombina. Entonces, mediante una cascada enzimática en donde hay precursores inactivos que se activan ante la presencia de otros elementos, se va desarrollando el proceso de la coagulación en una
cascada enzimática que vamos a ir viendo enseguida. Para que ocurra la coagulación y la coagulación sea exitosa, se necesitan ciertos elementos necesarios. Entre ellos tenemos los más importantes, los factores de la coagulación que son sintetizados en el hígado, por sobre todo. También necesitamos de la presencia de este mineral que es el calcio, y también está mediada la coagulación por una vitamina que es la vitamina K. Todos estos elementos son necesarios en cantidad y en calidad suficientes para que el proceso que nosotros llamamos hemostasia tenga un desencadenamiento exitoso. ¿Cuáles son los factores de la coagulación que necesitamos o que el organismo necesita para que la coagulación sea exitosa? Tenemos aquellos que le denominamos factores vitamina K dependientes, y son el factor 2, que está sintetizado en el hígado. El factor 7 también está sintetizado en el hígado. El factor 9 es sintetizado en el hígado por el hepatocito, así como el factor 10. Luego existen cofactores, que son sustancias que van a ayudar a que el proceso tenga, vamos a decir, un desenlace exitoso o que sea en tiempo adecuado. Tenemos el cofactor 5 y el cofactor 7, secretado tanto por el hígado y células endoteliales. Y luego tenemos a los que son activadores del sistema de contacto, que son el factor 11, 12, la precalicreína y el cininógeno. Todos tienen un origen común que se presume que es el hígado. Y luego tenemos los factores que promueven la formación de fibrina, que son el fibrinógeno y el factor 13, también secretados dentro del hígado, y en algunos casos como el factor 13 en el hígado y en las plaquetas, en una pequeña porción. Bueno, estamos hablando de que la presencia de un elemento es activada por una sustancia o con un cofactor o una enzima. A esto nosotros le denominamos cascada de la coagulación, que desde el punto de vista didáctico podemos dividir en dos rutas o dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía intrínseca es activada o detonada, diríamos, por un cambio dentro del medio interno de la sangre, por una alteración química que es ocasionada por una lesión a nivel de la sangre. Entonces comienza a activarse el factor 12, que desencadena la activación del factor 11. Este factor 11 activa el factor 9, pero en presencia de calcio, y una vez el factor 9 activado en presencia de calcio, activa el factor 8. Este factor 8 se activa junto con el complejo con calcio y fosfolípidos, dando activación o inicio a la ruta común de la coagulación con la activación del factor 10. Aquí quedamos, en el factor 10, que da inicio a la vía común de la coagulación. ¿Qué pasa si dentro de las condiciones internas de la sangre no hay alteraciones, pero el endotelio vascular sufre una solución de continuidad que le llamamos herida? Ocurre un traumatismo. Este traumatismo ocasiona, vamos a decir, la exposición de fibras endoteliales de colágeno endotelial, y este colágeno endotelial envía señales o irrita ciertas sustancias que activan el factor tisular. Este factor tisular, a su vez, activa al factor 7, y en esta porción nosotros denominamos a la cascada de la coagulación en su ruta extrínseca. El factor 7 activado desencadena la activación del factor 10. Y en este lugar es donde converge la ruta extrínseca con la ruta intrínseca en la ruta común o en la vía común. Y de ahí en más, el proceso está mediado por la presencia de calcio. El factor 10 activa a la protrombina, que se convierte en trombina, y luego la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina,
dando origen a los polímeros de fibrina que van a producirse o van a dar como resultado final la formación de un tapón definitivo o el cese definitivo de una hemorragia. A esto denominamos cascada de la coagulación, en donde se necesitan varias proteínas que están en estado inactivo primariamente y luego por acción enzimática o por la presencia de algunos cofactores tienen reacciones en donde se vuelven fisiológicamente activas. Bueno, a esto se refiere la cascada de la coagulación. Y esta sería otra de las imágenes o gráficas que relacionan constantemente a esta cascada de la coagulación, en donde vemos que la ruta intrínseca comienza con la activación del factor 12 hasta llegar a la vía común con la activación del factor 10. En el caso de la ruta extrínseca comienza con la lesión del endotelio vascular que expone el factor tisular 7 hasta la activación o la convergencia con el factor 10 o ruta común, y de ahí en más el resultado final es la formación de fibrina que va a dar origen a una malla estable que detiene definitivamente una hemorragia. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí en esta primera parte de nuestra clase de hemostasia. Luego vamos a continuar con los trastornos de la hemostasia secundaria.